Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a ver la segunda parte de las razones trigonométricas de ángulos agudos. La clase pasada nosotros vimos la primera parte de este tema, los cálculos de los lados, ¿no? Nosotros teníamos aquí que, por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo conocido y el cateto adyacente a dicho ángulo, supongamos que el cateto adyacente es este L, nosotros podemos hallar el cateto opuesto y la hipotenusa con respecto a este cateto adyacente. Recuerden que lo conocido en este cateto es el ángulo agudo y el cateto adyacente. Ahora un momento. Entonces, si nosotros queremos hallar el cateto opuesto, en función de este cateto adyacente y del ángulo, vamos a hallar la tangente del ángulo alfa. Si hallamos la tangente de este ángulo alfa, vamos a llamarle al cateto opuesto X y a la hipotenusa Y. Entonces, la tangente del ángulo alfa sería X sobre L, que va a ser la tangente de este ángulo alfa. Y si despejamos, X va a ser igual a L por la tangente del ángulo alfa. L por la tangente de alfa. Y Y va a ser igual a, y colocamos Y sobre el ángulo conocido. Esto es la secante del ángulo alfa. Entonces, Y va a ser igual, pasamos a multiplicar L, Y va a ser igual a L secante del ángulo alfa. Entonces, ahora sí, nosotros hemos escrito nuestro triángulo rectángulo con respecto al lado adyacente y con respecto al ángulo alfa. Siempre en los cálculos de lados vamos a colocar el lado desconocido sobre el lado conocido. Y esto me va a dar una razón trigonométrica con respecto al ángulo conocido. Luego también si nosotros conocemos un ángulo agudo y conocemos el cateto opuesto, vamos a aplicar la propiedad. Entonces, al cateto adyacente vamos a llamarle X y a la hipotenusa vamos a llamarle Y. Entonces colocamos el lado desconocido que es X sobre el lado que conocemos que es L. X sobre L con respecto al ángulo alfa sería la cotangente. Cotangente de alfa es X sobre L. Entonces, X es igual a L por la cotangente de alfa. Y si nosotros conocemos, queremos saber la hipotenusa, Y, vamos a llamarle Y sobre L, con respecto a este ángulo es la cosecante. Entonces, la cosecante de alfa es Y sobre L. Por lo tanto, Y es igual a L cosecante de alfa. Entonces, la hipotenusa es L cosecante de alfa y el cateto adyacente es L cotangente de alfa. Todo lo escribimos con respecto al ángulo y al lado conocido.
También si nosotros teníamos conocido la hipotenusa y queremos hallar los catetos, vamos a llamarle a este cateto X y a este cateto Y. Entonces, si yo quiero hallar primero X, vamos a colocar X sobre L con respecto a este ángulo alfa, va a ser el seno del ángulo alfa. Entonces, X es igual a L seno de alfa y Y sobre L con respecto al ángulo alfa sería el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa sería el coseno de alfa. Entonces, Y es igual a L coseno de alfa. Por lo tanto, nuestro triángulo con respecto a la hipotenusa me quedaría que la hipotenusa es L, el cateto opuesto es L seno del ángulo alfa y el cateto adyacente es L coseno de alfa. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ver las razones trigonométricas y nos van a ayudar a calcular los lados. Si es que tenemos de dato un ángulo y un lado. Entonces vamos a ver hoy día algunos ejercicios. En el ejercicio número 8 me dicen desde lo alto de un edificio de 8 pisos se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión de 45 grados a cierto. Un momento. También vimos el área de un triángulo. Lo hallábamos la multiplicación de dos lados entre 2 por el seno del ángulo. Y también vimos lo que es el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Teníamos aquí un observador. Desde el ojo de este observador se va a trazar una línea horizontal que va a demarcar la línea visual, que puede ser un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Por ejemplo, si el observador observa el punto más alto de una torre, ese ángulo se llama ángulo de elevación, que es el ángulo que se forma de la línea visual con la línea horizontal. Y si el observador ve el punto más bajo de la torre, esta línea visual y con la línea horizontal están formando un ángulo de depresión, θ. Listo, ahora sí. Básicamente es lo que vimos la clase pasada. Entonces, en lo que tenemos que tener cuidado es al momento de plantear el problema. Ya, me dice desde lo alto de un edificio de 8 pisos, vamos a dibujar así un edificio de 8 pisos, se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión de 45 grados. Entonces, aquí va a estar mi observador. Entonces, aquí vamos a trazar una línea horizontal. Y me dicen que con la línea horizontal y la línea visual se está trazando un ángulo de depresión de 45 grados. Entonces el ángulo que se está formando aquí es de 45 grados. A mí me preguntan cuánto mide cada piso.
Si el punto observado, o sea, este punto, vamos a llamarle este punto P, se halla a 24 metros del mismo. O sea que el punto P, la distancia de este punto P hacia el edificio es de 24 metros. Entonces, este angulito que se está formando aquí es un ángulo recto. Por lo tanto, si este ángulo vale 45 grados, el ángulo que está aquí también vale 45 grados. Ahora nosotros tenemos que conocer nuestro triángulo de 45 y 45, que se cumple que estos dos lados son iguales, ¿verdad? Si esta es una constante k y esto también vale k, la hipotenusa vale k raíz de 2. Entonces, la altura del edificio también va a ser de 24 metros. Y a mí me están preguntando cuánto mide cada piso. Si hay 8 pisos y todos los pisos miden 24, vamos a suponer que la altura de cada piso es X. Entonces quiere decir que 8 por X son 8 pisos por una altura X es igual al total, que es 24 metros. X es igual a 24 entre 8. Cada piso estará midiendo 3 metros. Cada piso estará midiendo 3 metros. En el ejercicio número 3 me dicen una colina está inclinada un ángulo, vamos a llamarle alfa. Está inclinado un ángulo alfa con respecto a la horizontal. A una distancia m del inicio de la colina y sobre ella se encuentra un objeto. ¿A qué altura se encuentra este respecto a la horizontal? Ok, vamos a tener aquí entonces nuestra horizontal. Me dicen que esta colina se encuentra inclinada con un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces esta colina está inclinada un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Y a una distancia m del inicio de la colina, entonces la distancia de este hasta la colina es m. Me dice a una distancia m del inicio de la colina y sobre ella se encuentra un objeto. Arriba de esta colina se encuentra un objeto. No sabemos qué es. Arriba de esta colina se encuentra un objeto. ¿A qué altura se encuentra este respecto a la horizontal? O sea, lo que queremos hallar es la altura que se encuentra este objeto con respecto a la horizontal. Entonces nosotros tenemos que hallar esta altura, vamos a llamarle altura X. ¿Cómo hallamos esta altura X? ¿Qué me decía mi fórmula de cálculo de lados? Que coloco el lado desconocido, que en este caso es X, sobre el lado conocido, que es M. Y esto es igual X sobre M. Con respecto a este ángulo, X es el cateto opuesto. Y con respecto a este ángulo, M es el cateto adyacente.
Entonces aquí yo tengo cateto adyacente sobre, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la tangente del ángulo alfa. Entonces, X es igual a M por la tangente de alfa. X es igual a M por la tangente de alfa. Entonces, ¿a qué altura se encuentra este objeto con respecto a la horizontal? Se encuentra a M tangente de alfa de distancia de la horizontal. Como no conocemos el ángulo ni M, lo dejamos ahí, pero siempre en un problema tenemos que dejarlo la respuesta en función a los datos que tenemos. Yo tengo de dato alfa y tengo de dato M. Entonces a esta altura se encuentra el objeto de la horizontal. En el ejercicio número 2 me dice, desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra con un ángulo de depresión, vamos a llamarle alfa. ¿A qué distancia de la base del árbol se halla el pajarito si el árbol mide 9 metros? Ok, vamos a suponer que aquí está el árbol. Vamos a ver, este es el árbol. Me dice que desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra. Vamos a llamarle P al pajarito. Con un ángulo de depresión de alfa. Entonces, mi horizontal, recordemos, es esta de aquí. Alfa. Me dice a qué distancia de la base del árbol se halla el pajarito si el árbol mide 9 metros. El árbol mide 9 metros. Entonces, nosotros por geometría ya hemos visto los ángulos alternos internos. Esta horizontal, con esta línea también horizontal, son líneas paralelas. Entonces, si este angulito vale alfa, por ángulos alternos internos, este angulito que está aquí también vale alfa. Entonces yo quiero hallar esta distancia X, porque me preguntan a qué distancia se halla el pajarito del árbol, de la base del árbol. Entonces, ¿cómo hallamos X? X con respecto, vamos a colocarle primero con respecto a alfa, X es el cateto adyacente, y 9 con respecto a alfa es el cateto opuesto. Entonces, nosotros tenemos X sobre 9 es igual, sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y esto es la cotangente, cotangente de alfa. Entonces, X es igual a 9 por la cotangente del ángulo alfa. Esta sería la distancia del pajarito hasta la base de la. El ejercicio número 4 me dice, desde la parte más alta de un edificio situado a una distancia de una torre, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación X y la parte más baja con un ángulo de depresión Y. Calcula la altura de la torre. Vamos a ver, dice desde la parte más alta de un edificio, vamos a suponer que este es el edificio. Me dice que desde la parte más alta de un edificio, situado a una distancia de una torre, se le ve la parte más alta, ok, o sea que la torre, vamos a dibujar una torre,
Me dice que el edificio está situado a una distancia de una torre. Y desde la parte más alta de este edificio se ve la parte más alta. Vamos a ver, una parte más alta, con un ángulo de elevación de X. Y me dice que se ve la parte más baja con un ángulo de depresión de Y. Yo quiero calcular la altura de la torre. Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo que hallar entonces esta distancia, que vamos a llamarle A, y tengo que hallar esta distancia, que sería B, porque A más B es toda la altura de la torre. Entonces, A, ¿cómo hallo A? A, puedo hallarla, A sobre D es igual a, con respecto a Y sería el cateto opuesto, sobre allá, y D sería la medida de esto. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que vendría a ser la tangente. Tangente de Y. Entonces, A es igual a D por la tangente de Y. Yo voy a borrar esto para que no alcance aquí. Ustedes pueden copiarlo un poco más pequeño. Ahora ya sé cuánto vale A. Ahora quiero hallar B. B va a ser igual a B sobre D. Es igual a B sería el cateto opuesto de el cateto adyacente, entonces también sería tangente. Tangente de X. Entonces B es igual a D tangente de X. Por lo tanto, la altura del edificio, vamos a llamarle H, es igual a D tangente de Y más D tangente de X. Entonces, nuestro resultado está en función a los datos que tenemos de X y Y. Esa sería entonces la altura de la torre. En el ejercicio número 5 me dicen, un niño de 1,5 metros de altura está ubicado a 6 metros de una torre y observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53. ¿Cuál es la altura de la torre? Ok, vamos a dibujar al niño entonces. Me dicen que este niño está ubicado a cierta altura de la torre. Ya. Este niño mide 1,5 metros de altura. Está ubicado a 6 metros de la torre. Es la torre. Está ubicado a 6 metros de la torre y observa su parte más alta con un ángulo de elevación. Recordemos que la línea horizontal sería esta. Entonces, él observa a la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación de 53 grados. Me preguntan cuál es la altura de la torre. Entonces, esto de aquí también vale 6 metros. Ahora, nosotros ya tenemos nuestro triángulo notable de 53 y 37. 53 grados, 37 grados. La hipotenusa es 5K.
Opuesto de 37 es 3K y opuesto de 53 es 4K. Entonces aquí está el ángulo de 37 grados. Y vemos que la constante K sería 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Entonces, esta distancia vale 10, esta altura vale 8 metros. 10 metros, 8 metros. Entonces ya está. Y todo esto mide 8 metros hasta este punto. Y esta distancia es la altura del niño. Entonces, h, que es la altura de la torre, es 8 más 1,5 metros, que es igual a 9,5 metros, que vendría a ser la altura de la torre. En el ejercicio número 6 me dicen desde un punto en tierra se divisa una antena que se halla sobre una casa bajo un ángulo de 30 grados. La parte superior de la casa de elevación de 30 grados, si la antena mide 8, ¿cuál es la altura de la casa? Mm, Desde un punto en tierra se divisa una antena que se halla sobre, que se halla sobre una casa bajo un ángulo de elevación de 30 grados. Ya vamos a suponer que esta es la antena, que se halla sobre una casa bajo un ángulo de elevación de 30 grados. La parte superior de la casa, con un ángulo de elevación de 30 grados, si la antena mide 8 metros, ¿cuál es la altura de la casa? Mm, no, vamos a dibujarlo de otra manera. Y ya, ahora sí. Me dicen que la antena mide 8 metros y también se encuentra con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, aquí yo tengo la antena que mide 8 metros, tengo un ángulo de elevación de 30 grados. Sabemos que el ángulo de 30 y 60, aquí estaría ubicado 60 grados. A 60 se le pone 8 raíz de 3. Aquí también sería 8 raíz de 3. Entonces la base
de la casa mediría 16 raíz de 3. Y a mí me están pidiendo cuánto mide la altura de la casa. Acá sería 60 grados. Entonces aquí también tenemos otro triángulo de 30 y 60. Sabemos que a 60 se le pone k raíz de 3 y a 30 se le pone k. Entonces k es igual a 16. Entonces la altura de la casa, que llamamos de h, es igual a 16 metros. Recordemos que para este tipo de ejercicios tenemos que sabernos los triángulos, rectángulos notables. Y en algunos casos también tenemos que sabernos las razones trigonométricas. En el ejercicio número 7 me dice un niño de 1,5 de estatura divisa una piedra en el suelo con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿A qué distancia se encuentra el niño de la piedra? Entonces, el niño de 1,5 metros de altura, 1,5 metros de altura, dice que divisa una piedra en el suelo con un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces, esta es mi línea horizontal. El ángulo de depresión es el de aquí, 37 grados. Em, entonces, este angulito de aquí medirá 37 grados. Allá la medida del niño es 1,5, ¿verdad? Entonces, toda esta altura es 1,5. Esto ya lo mencioné, estas rectas son paralelas, las rectas horizontales, entonces por ángulos alternos internos, y este ángulo vale 37, este ángulo también vale 37, y nosotros sabemos por el triángulo rectángulo de 37 y 53 que sus lados están en proporción de 5K, 3K y 4K. En este caso, 3K es igual a 1,5, K es igual entonces a 0,5. Por lo tanto, esta distancia valdría 2. Y es lo que a mí me preguntan. ¿A qué distancia se encuentra el niño de la piedra? Se encuentra a 2 metros. Entonces, sí o sí tenemos que sabernos las razones trigonométricas y los triángulos rectángulos notables. Ahora me dice, desde un punto en tierra se divisa lo alto de una torre con un ángulo de elevación alfa. Con un ángulo de elevación alfa, aquí está la torre. Si el observador se acerca 20 metros, o sea que el observador camina 20 metros, vamos a suponer que aquí, el ángulo de elevación sería beta, ¿ok? Este ángulo cambia y ahora va a ser el ángulo beta. Calcula la altura de la torre si además se sabe que la tangente de alfa menos la cotangente de beta es 0,25. ¿Ok?
Entonces nosotros queremos saber la altura de la torre. Entonces, supongamos que la altura de la torre es un H. Y supongamos que desde este punto B hasta la torre hay una distancia, aunque podemos trabajarlo con una sola constante. Ya vamos a trabajarlo como si fuera un X. Entonces nosotros lo que queremos hallar es H. A ver, en el primer caso, con respecto al ángulo beta, tenemos aquí que X sobre H es igual a la cotangente de beta, porque sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería igual a la cotangente de beta. Entonces, X es igual a H cotangente de beta. Y vamos a hallar también con respecto ahora al ángulo alfa, va a ser X más 20 sobre H, va a ser igual a la cotangente del ángulo alfa. Y esto es igual a X es igual a H cotangente de alfa menos 20 grados, menos 20 metros. A ver, nos volvemos a unir nos volvemos a unir al mismo enlace para poder tomar asistencia. A ver, déjame ver si este alcanzo a tomar asistencia, aunque no creo. Volvemos a unir al mismo enlace. Entonces de aquí yo puedo igualar porque tengo X y X. Entonces vamos igualando. H cotangente de beta es igual a H cotangente de alfa menos 20. Y aquí tenemos que pasamos el 20 al otro lado. Me quedaría acá H cotangente de alfa menos H cotangente de beta. 20 es igual, acá podemos factorizar H, que es la altura de la torre. H es igual a la cotangente de alfa menos la cotangente de beta. Y esto lo tenemos por dato, que es 0,25. Entonces reemplazamos. 20 es igual a H por 0,25. Multiplicamos entonces 20 por 0,25, que me va a quedar igual a 5. Entonces la altura de la torre es igual a 5 metros. ¿Está? Ahora el ejercicio número 1. Me dice, determina el perímetro del triángulo dado. En el ejercicio número 1 tengo como dato el cateto opuesto, entonces tengo que hallar la hipotenusa, que vamos a llamarle X, y tengo que hallar Y, que es el cateto adyacente. Entonces,
hallamos, sería X sobre L es igual a, recordemos que X es la hipotenusa, L sería el cateto opuesto y Y sería el cateto adyacente. Entonces aquí tendríamos hipotenusa sobre cateto opuesto, sería la cosecante, cosecante de alfa. Entonces X es igual a L cosecante de alfa. Y Y tendríamos Y sobre L, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería la cotangente, cotangente de alfa. La cotangente de alfa es Y es igual a L cotangente de alfa. Entonces el perímetro, que es la suma de lados, es L más L cosecante de alfa más L cotangente de alfa. Factorizamos L, me quedaría 1 más la cosecante de alfa más la cotangente de alfa, que es la alternativa D. En el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me preguntan cuál es el valor del seno de alfa. Entonces yo sé que el radio menor es R y el radio mayor es R mayúscula. Entonces si yo trazo aquí una altura, esta altura va a valer R. Y si yo trazo aquí una altura, esta altura va a valer R mayúscula. Yo quiero calcular el seno del ángulo. El seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a hallar estas medidas primero. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a hallar cuánto vale, primero en este triángulo menor, vamos a suponer que esta hipotenusa vale X. Entonces yo quiero hallar cuánto vale X. X sobre R va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que va a ser la cosecante del ángulo θ. Entonces X es igual a R cosecante de θ. Y en el triángulo mayor vamos a suponer que esto es Y sobre R mayúscula, no, sería X más R. X más R, que sería en todo este triángulo, hipotenusa sería X más R sobre el cateto opuesto, que sería R mayúscula, es igual a también la cosecante del ángulo θ. Entonces acá me queda X más Y es igual a R mayúscula cosecante del ángulo θ. Pero si nosotros nos damos cuenta, este Y es un radio minúscula y este es un R mayúscula. Entonces Y es igual a R minúscula más R mayúscula. Y yo lo puedo reemplazar. Por lo tanto, aquí me quedaría que X es igual a R coseno de θ menos Y. Pero Y, X es igual a R cosecante del ángulo θ menos Y, que es R minúscula más R mayúscula. Entonces X es igual a R cosecante del ángulo θ
menos R mayúscula. Y ahora yo puedo igualar. Em, Igualamos X. Sería R minúscula cosecante del ángulo tita es igual a R mayúscula cosecante del ángulo tita menos R. Entonces yo voy a factorizar. Paso para el otro lado, me quedaría R minúscula más R mayúscula. Acá me queda R cosecante de tita menos R cosecante de tita. Factorizo. Cosecante del ángulo tita es igual a R mayúscula menos R minúscula. R más R. Paso al otro lado. R minúscula más R mayúscula sobre R mayúscula menos R minúscula. Esto es igual a la cosecante del ángulo. Pero nosotros ya hemos visto las razones trigonométricas recíprocas, ¿no? ¿Qué me decían las razones trigonométricas recíprocas? Voy a colocarlo por aquí. Recíprocas. Que el seno de un ángulo tita por la cosecante de un ángulo tita es igual a 1. Entonces, la cosecante del ángulo tita es igual a 1 sobre el seno del ángulo tita. O al revés, también podría ser, bueno, aquí yo lo que necesito es al revés, ¿no? Que el seno del ángulo tita es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo tita. Entonces yo lo invierto. Este coseno lo paso a dividir acá al otro lado. Me quedaría 1 sobre la cosecante del ángulo tita, R menos R y R más R. Y esto es el seno del ángulo tita. El seno del ángulo tita, entonces R mayúscula sobre R más R minúscula, que es lo que me piden a mí. Entonces la alternativa correcta es la E. Y el ejercicio número 3 va a quedar como tarea. Entonces nos quedamos hasta aquí por hoy día. Recuerden que el envío de tareas es diario, por ende ustedes tienen que enviar hoy día este ejercicio, el ejercicio número 3, al grupo de tareas. ¿Ok? Me dice una persona de 2 metros de estatura, divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación. Ok, el ejercicio número 3 entonces es similar al ejercicio número 5, a este ejercicio. ¿Ok? Solamente están cambiando de datos y está cambiando de ángulo, ¿no? En el ejercicio número 5 es el ángulo de elevación 53 y aquí es el ángulo de elevación de 45 grados. Después todo es similar. Entonces nos quedamos hasta aquí por el día, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana.